Bueno, pues mi nombre es José Alberto, me llaman Berti. Yo he sido... Tienes nombre de empresa de seguro. Sí, Berti seguro, sí. Ya me gustaría. ¿Cómo te mira la sociedad cuando alguien tiene tanto? Y un Porsche, y un Escort, y un Kadett, y un ZX. ¿Cómo socialmente crees que te mira la gente cuando tienes tanto en casa? Hay quien no te conoce y ve lo que tiene y dice, este está trapichando, está haciendo algo raro, ¿no? Y aquí pasamos a otro puntito que también me gustaría tocar, que nos introducías antes brevemente, que es el mantenimiento. Que, vuelvo y repito, es un Porsche. El aceite lleva 15 litros, o las bujías originales valen 700 euros. Las bujías, 700 euros. Sí. ¿Cómo era la atmósfera de los 90 del automovilismo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ha empeorado? ¿Qué ha mejorado? Hoy en día existe mucha envidia en ese aspecto. Eso antes no existía de ahí. A ver, la envidia ha existido toda la vida, lógicamente, pero yo creo que antes existía menos todavía. ¿Tú te has llegado a sentir alguna vez como infravalorado, como que la gente no te presta tanta atención pese a ser un piloto top? Corrí con un Porsche y terminé la carrera, hice un buen puesto y encima no me gasté 2.400 euros en goma, ¿me entiendes? Y yo te pregunto, ¿merece la pena para subir un puesto? No merece la pena. Es el dinero más mal gastado que puede haber en la vida. Como digo yo, Con los 2.500 euros hace una barbacoa en tu casa y la tienes para toda la vida. Si tú tienes un Porsche, tienes que ganar. Y no hay más. Eso es lo que quiere la gente contigo. Y si tienes un Porsche y no ganas, eres un matado. el que no entiende automovilismo, si no vaya a echar el día, a echarse la chuleta y el vaso de vino, mira qué tal, porque eso ha pasado, ¿no? Vas bajando y te dicen algo, no ganaste, o yo qué sé, te caes, mira, chacho. Exactamente, si no en casa se corta todo. Pongo pitidos de eso. Y listo. Pues nada, pegamos. Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Frenos al Rojo, a una nueva entrega de Caras Conocidas en el canal. Esta sección de entrevistas en la que hablamos con personas involucradas en el automovilismo. Bienvenidos a una nueva cita con el canal. Hoy tenemos por aquí a José Alberto Díaz, uno de nuestros omnipresentes en las pruebas de montaña, con una trayectoria mucho más larga de la que yo inicialmente pensaba. Quizás algunos de por aquí también se sorprendan cuando digo esto, pero bueno, para eso tenemos al invitado y ya él aquí nos va a dar ahora todos los datos que tiene en relación a su carrera, que no son pocos, ya verán. Yo por mi parte encantado de tenerlos por aquí en una nueva ocasión, así que les invito a sentarse a hacer palomitas, todas estas historias que siempre cuento yo al inicio de las entrevistas. Relájense, enciendan la tele y recuerden suscribirse sobre todo también al canal si no lo están. Por empezar por el principio, como siempre, mandatorio, obligatorio en Frenos al Rojo. Esta gente que sale aquí en la pantalla siempre espera tener pues su visibilidad reflejada en Frenos al Rojo, así que qué menos que mencionarlos activamente, además de que ya los irán viendo por aquí a lo largo de toda la entrevista. Empecemos. Salón Ibamia, en Tacoronte. El taller de mecánica, el taller de Moy, aquí en La Guancha. El taller de mecánica también en Lanzarote, Cris Motor 21. La recuperadora de chatarra y metales Recuperaciones Fumero, aquí en Tenerife. Y Alfonso Esteves de Puliespejo, dedicado a pulir llantas y demás. Así que chicos, muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración. Si hay entidades que me estén viendo y quieran aportar su granito de arena al canal, pues por aquí están las redes, como siempre digo, Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea. Y por ahí podemos ponernos de acuerdo. Además, también, como siempre, aquí me ven con la gorra del canal. Si ustedes como particulares quieren colaborar también con Frenos al Rojo, pues que sepan que tienen disponible el merchandising, las gorras, camisetas, chaquetas y sudaderas también. Así que por aquí tienen unas imágenes para que lo vean y pues si quieren algo de lo que acaban de ver, pues me pueden escribir y sin problemas. Muchas gracias de antemano. Acabo mi intro particular como siempre, así que vamos a saludar a Berti Díaz. ¿Qué tal, Berti? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, orgulloso de que te hayas acordado de nosotros y muy bien. Mira, si puedes pegarte un poquito más al micrófono, perfecto, para que se escuche mejor. Y yo, por mi parte, encantado. Ya te había contactado desde hacía tiempo, pero como te explico a ti y a todo el mundo, cuando se puede, se viene y ya está, sin problema. Sí, bueno, la verdad es que no hemos podido hacerlo por lo que te hemos contado. Estamos un poco liados con el trabajo y una cosa y la otra, pero bueno, teníamos que venir sí o sí. Y hoy es el día. Hoy es el día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Entiendo que sí. Bueno, sí, trabajando y bien, gracias a Dios. Ya preparando la temporada, ya queda poquito. Esto lo estamos grabando hoy es 21, si no me equivoco, 21 de enero. Todavía quedan un par de semanitas para la temporada, pero entiendo que ya estás ahí enfocado, ¿no? Sí, incluso ya tenemos casi todo el material del coche. Hay que renovarle varias cosas, los sillones, cinturones, embrague, etcétera, etcétera. Y todo el material ya lo tenemos incluso en el taller ya, de un momento a otro estamos intentando cerrar con los patrocinadores a ver si
si podemos contar con los mismos o buscar nuevos y ya te digo, y después meterle una revisión fondo al coche para intentar estar igual que el año pasado. O sea, queremos hacer algún rally más este año y nada, contento y con muchas ganas de estar en la carretera de nuevo. Qué bueno, pues ánimo y pa'lante, es lo que toca. Ahora empezamos por aquí con la batería de preguntas. Yo, si me ven mirando para las cámaras, lo aclaro, siempre estoy pendiente de que todo vaya bien. Berti, si te puedes echar un poquito más para adelante, que te estoy viendo en aquella cámara, tú como persona, arrímate más para la mesa. Ahí. Ahí, yo creo que ahí se te ve un poquito mejor. Perfecto. Estas son cosas del directo. Seguramente lo estarán viendo en blanco y negro, corte y seguimos porque no pasa absolutamente nada. Bueno, Berti, como iba diciendo antes, tú tienes una trayectoria larguita, cosas que yo ni siquiera conocía y quizás más de uno de los que nos está escuchando hoy también, pero ¿cuántos años son ya? ¿35, 40, 50, 60? Sí, te decía antes que creo que empecé en el año 91, 90 con el tema de los slalom pirata, que no sé, me acuerdo en ese entonces que corrimos muchísimos slalom, todos los que había en la Quinta, en la Piconera, en el Barranco de la Guancha, en Geneto, por encima del Boquerón, no me acuerdo el nombre ahora, en Bajamar, incluso llegando a ganar el último slalom que se hizo pirata, lo ganamos nosotros con un Honda Civic. Y sí, son muchos años y la verdad que he tenido la suerte de siempre hacer lo que me ha gustado, que ha sido el automovilismo. Lógicamente a mi nivel, ¿no? Con mis medios y siempre con una defensa adelante, pero ya te digo, muy contento. Qué bueno. Entonces, tú eres otro de los pilotos emergidos de la tierra, que sorprendentemente por aquí han pasado muchos. Otra escuela para ti, supongo, en su momento. Sí, ya te decía que sí, que estuve muchos años corriendo los slalom. Después incluso compramos un Opel Corsa GSI, que me acuerdo que la anécdota fue prepararlo en menos de un mes para hacer rallies de tierra. Y me acuerdo que corrimos un rally Isla de Tenerife con el Corsa ese. Y no sé si quedamos quinto de la general y bueno, eso. Después, sí, te cuento una anécdota buena de ese rally que se me vino a la mente ahora rapidísimo. Me acuerdo que habíamos alquilado un coche para reconocer los tramos. Y en el primer tramo que fuimos a reconocerlo era un Astra G, me parece que era. Se nos pincha una goma y le digo al copiloto, oye, ¿ahora qué hacemos? Si se nos pincha la otra, ¿qué hacemos? Y nos fuimos a entrenar. Llegamos el día de las verificaciones, hablamos con unos amigos que habían allí, nos dieron sus notas, las apuntamos y así fuimos a hacer el rally sin haber pasado nunca por el tramo. Con las notas de otro. Que otro, sí. Y la verdad que después de tanta cosa lo pasamos súper divertido, me gustaba mucho la tierra y ya te digo, después hice algún slalom también con ese coche y bien. Y después, poquito más adelante, quería seguir corriendo tierra y me compré un Carcross que hice varias pruebas, incluso de cero, hice varias pruebas con el Carcross. Y más que nada lo tenía en base a hacer manos, ¿sabes? Me iba los fines de semana al circuito de Arico y pasamos un fin de semana allí entre amigos y disfrutando y haciendo lo que nos gustaba. Y eso fue lo más que disfrutamos hasta que llegó el momento que lo cerraron. Pero ya te digo que me gustaba muchísimo el tema de la tierra, me encanta. Pues ahora mismo creo que el panorama ha cambiado bastante. Tú que vienes de ese mundo lo ves como estaba antes y lo ves como está ahora. Entiendo que el bajón es evidente, ¿no? Claro, por ese motivo mismo. Es verdad que es un sacrificio. Por ejemplo, me acuerdo que los slalom eran los domingos, ¿no? Para recoger todo, para el lunes ir a trabajar. Y es verdad que soy un amante de los coches, me gustan los coches un montón y es verdad que duele, ¿no? Ver los coches en tierra, cómo se maltratan, sí, como tal, ¿no? Pero al mismo tiempo, con el mantenimiento, éramos jóvenes, trabajamos, mi profesión es mecánica, lo tenemos más fácil que el que no lo sea, siempre los manteníamos niquelados, ¿no? Y lo cierto es que nos gustaba un montón la tierra, o sea, estás todo el rato conduciendo el coche y se va rápido también la tierra, sí. Pero lo cierto es que todo eso lo tuve que abandonar por el hecho de que no habían circuitos en condiciones, ya empezaron a quitar los rallies de tierra y bueno, y también quería probar la modalidad de la montaña y de los rallies, lógicamente. Pero ya te digo, me gustan muchísimo los rallies de tierra, me encanta. Pues por cierto, el circuito de Arico, entiendo que eres consciente, ya no está. Sí, ya te digo que las últimas carreras que eché con el Carcross lo tuve que vender porque no tenía opción de nada, sino
como lo han hecho otros compañeros, como Carlos Brito, que tenía uno hace poco, tal, lo tuvo que vender, creo que pues, también porque tenía que desplazarse al sur para poder, a Las Palmas, mejor dicho, para probar o para competir o para eso. En este caso aquí no hay nada, en la tierra no hay nada, está todo a cero. Es que esa es una de las diferencias, como te comentaba antes fuera de cámaras, que comentamos con Juan Carlos Brito, que por cierto es la entrevista inmediatamente anterior a la de Berti, la número 26. Como siempre hago con el dedito, señalo hacia allí y en el vídeo van a ver ahí la etiqueta por si quieren ir a verla. Y justamente decíamos eso, que pues en Tenerife lo que tenemos de tierra son zonas reacondicionadas prácticamente, porque circuitos como tal no hay. Sí, por eso mismo el nivel que hay en la tierra en Las Palmas es mucho más grande que el que tenemos aquí, porque lógicamente hay varios circuitos donde practicar la tierra y claro, al haberlo pues también la gente invierte en comprar coches porque tiene circuito. En este caso aquí pues sí. Claro, no es lógicamente los costes de tener que salir fuera, perder un fin de semana para eso, sí. Lógicamente se complica un poco más. A mí me gusta bastante la tierra como a ti, suscribo tus palabras, pero bueno, hoy en día lo que nos queda ya es, si queremos tener en mente pues lo que era la tierra en su momento, lo que nos queda es recordar, porque antes era otra historia. Yo no sé hasta qué punto estás metido en la tierra ahora mismo, si habrás ido últimamente a algún circuito, pero bueno, ha cambiado bastante, digamos, el mundillo de la tierra. Está bastante más apagado, no es tan vivo como antes, y entiendo que en tu época era otra historia, ¿no? Mi época en ese aspecto fue dorada, ¿sabes? Estaba el kiosco de Coca-Cola lleno de gente. Me decías antes que en La Palma todavía corren con 2 números, ¿no? Y me acuerdo que mi primer coche lo compramos yo y Fran, un chico de ahí de Santa Úrsula, que fue precisamente el que le vendimos a Carlos Brito. Y ese coche lo habíamos preparado entre los dos y habían 2 números, ¿no? Salía él, salía yo. Y la verdad es que en ese entonces corría Tito Correa, corría Bonnie, el de las grúas. Sí. Había muchísima gente que corría en ese entonces. Y la verdad que sí, que aparte era otra cosa un poco más, no era tan... Hombre, la seguridad no era como la de ahora, pero no tampoco estaba muy mal, ¿sabes? La verdad que lo pasábamos súper bien. En ese entonces se pasaban las cosas diferentes. Digamos que había más libertad, resumiendo. Sí, ese es el resumen claro. ¿Y libertad implica diversión? Sí, un poco sí, ¿no? No estás pendiente de tantas cosas, ¿no? Claro. Hoy en día hay muchas restricciones, Es verdad que como el tema de la seguridad, yo siempre digo que todo lo que sea seguridad, todo es poco, ¿no? Porque al final es para cuidarnos nosotros, ¿no? Pero hay cosas que son demasiado. Y en ese entonces había seguridad. Es verdad que no pasaba nunca nada y era otra época, lógicamente. Otra época como en todas las cosas. Con demasiado entiendo que te refieres a la seguridad, que ahora mismo quizás hay algunas cosas que tú digas, pero ¿esto hace falta en serio mirarlo tanto? Entiendo que vas por ahí. Hombre, yo ahora mismo acabo de comprar un juego de cinturones y sillones. No sé la cantidad de sillones que puede tener, la cantidad de cinturones, de monos, de botas, de guantes, de todo esto, porque me gusta guardarlo, ¿no? Porque es como un recuerdo que uno tiene. Porque los trofeos también, ¿no? A veces te dan ganas de regalarlo, pero no sé, es algo como que, no sé, lo quiero tener para el día de mañana. Incluso quiero preparar algo donde tenerlos todos. Y a veces dice un cinturón de seguridad. Pero si el cinturón de seguridad de tu coche lo llevas toda la vida y pasa el ITV y tiene un accidente y no te obligan a cambiar el cinturón. Hoy en día sí, por los pretensores, etcétera. Y porque tenemos que nosotros cada 4 años cambiar un sillón cuando eso está nuevo. Otra cosa es que el coche haya tenido un accidente o cualquier cosa esa, pero... Entonces hay cosas que no... Y después una cosa que me llama muchísimo la atención, lo peligroso que puede ser un neumático de competición viejo en un coche, ¿no? Porque yo eso lo he vivido, ¿sabes? Yo he tenido que pasar valles de ese tipo. Es súper peligroso. Y eso no le ponen ninguna verificación donde deberían de hacerlo. Deberían decir, mira, la goma... Yo no sé si al día de hoy, o sea, hasta hace poco no existía eso. Las gomas deberían de tener una caducidad. Es decir, decirle, mira, pasado 3 años, pasado 2 años no se pueden montar gomas usadas. O pasadas X carreras, no sé. O X carreras, no, pasa o que X kilómetros. Bueno, no sé cómo podrían controlarlo, pero cierto es que es un medio de seguridad que deberían de controlarlo, porque es muy peligroso. El tema de los neumáticos es muy peligroso. Hombre, analizándolo fríamente, casi que es el elemento de contacto tuyo con el suelo. ¿Y si eso está mal? Por supuesto. Entonces... Pero los problemas de los neumáticos de competición son totalmente diferentes que los neumáticos de los vehículos de la calle. Y el problema que tiene el peligro de los neumáticos de competición es las veces que se calienta y se enfrían. Se deforman las telas interiores y se pueden salir pelotas. Y encima el grit del neumático parece como que se endurece. O sea, puedes ver el neumático muy nuevo, pero cierto es que no puede ser seguro. Entiendo. Pues mira, eso nunca lo había yo pensado, pero
tiene todo el sentido del mundo, porque algo tan crítico como un neumático que no se revise, pues oye, tiene un pase y tiene sentido que se pudiera llegar a controlar. Pues mira. Sí. Bueno, de todas maneras, vamos a no tentar a la bicha porque ya suficientemente pagan ustedes como para que ahora les hagan cambiar un neumático todas las carreras. Exagerando, pero... Pues corta el vídeo y, Cortamos, y no lo pongas. No vamos a dar ideas, ¿no? En fin. Berti, aquí hemos hecho una pequeña introducción contigo, pero a mí siempre, que me has dicho que tú estás pendiente de las entrevistas. Sí, por ¿sabes? supuesto que sí. Choca por aquí otra vez. Ese es el hombre. Sabes que siempre hay una pregunta, vamos a retroceder un poquito antes de seguir avanzando, porque esto a mí siempre me gusta incluirlo. Que nos describas tu niñez relacionada con el motor, ¿cómo lo veías? Bueno, pues mi nombre es José Alberto, me llaman Berti. Yo he sido... Tienes nombre de empresa de seguros. Sí, Berti seguro, sí. Ya me gustaría. Berti no patrocina, así que esto también voy a tener que cortarlo. Ya me gustaría. Perdón, puedes seguir. He sido un loco amante del mundo de los coches, tanto de coches de calle como de carrera. En mi familia no tengo gente que le guste el mundo del motor. O sea, todos los que tengo ahora detrás de mí, que han estado conmigo, mis primos, han estado conmigo en asistencia, hoy en día están en las carreras, como es Geray, Michael. Y nada, tenía un tío que no es que le gustara mucho las carreras, pero sí le gustaba algo, el único que tenía, y me fui alguna vez con él a las carreras y de ahí empezó todo, ¿no? Entonces, nada, empecé a trabajar muy joven. Pequeño paréntesis mío, perdón, ¿con qué edad fue ese primer contacto más o menos? ¿En las carreras? Sí, con ese tío que tú nos comentas, ¿con qué edad fue más o menos? Podía tener yo en el año, no sé, ahora no te puedo decir, pero 84, 85, sí, tenía yo 11 años, algo así. Ah, pues bastante joven, sí señor, sí. Bastante jovencito. Y ahí empecé a ir con mi tío a las carreras y nada, mi padre iba todos los días a casa de un amigo que tenía un taller de mecánica y nada, me empezó a gustar la mecánica y tal, y entonces habló con el dueño del taller, me metió a trabajar ahí en el taller, y entonces seguí mis estudios, iba al colegio, estudiaba, el micro todos los días me dejaba en un sitio a las 4 de la tarde, me cogía mi bocadillo en la maleta ahí, me iba caminando hasta el taller y después me iba mi padre a buscar por la tarde y tal, empecé a ahorrar mi dinerito ahí y nada, desde el primer momento que pude, pues compramos un coche, como te dije antes, entre dos, y así empecé, o sea, empecé, ya te digo, muy joven y he tenido la suerte de llevar toda la vida corriendo. Creo que he parado nada más que en 30 y pico años, he parado nada más que 2 años cuando fabriqué y ya te digo, siempre lo he hecho lógicamente con mis medios, ¿no? No he podido hacer lo que me gustaría hacer, siempre vas con un poquito con la mente por delante porque cualquier cosa que pueda suceder tú eres el responsable de todo eso. Y el bolsillo por delante. Por supuesto, sobre todo el bolsillo, ¿no? También. Sobre todo la vida de uno, ¿no? Pero también es muy primordial lo del dinero que cuesta, que no lo tenía o eso. Y ya te decía que llevo muchos años metido en el mundo del motor y soy un flipado de las carreras de coche. Ese es el resumen. Ese es el resumen, ¿no? Ya está. Que como yo siempre aclaro aquí en Caras Conocidas, seguramente ya estarán algunos de ustedes hartos de escuchar lo que yo digo. Héctor Ravelo es un recién llegado en este mundo y pues cuando viene gente que lleva tantos años compitiendo, pues a mí lo que me queda es investigar un poco y tener cierta información sobre el invitado para intentar no decir aquí muchas burradas, que de vez en cuando diré algunas, no lo niego, pero bueno, todos nos equivocamos, ¿por qué no? Pues convertí y me di cuenta de que lleva corriendo muchos más años de los que yo pensaba. Tú has corrido con Cadets, con ZX, con un Corsa, como decías, has tenido Evo, Porsche, Hondas te he visto también, vamos. Un flipado de las carreras, como decía él. Sí. Así que entiendo que para ti todo eso ha sido una trayectoria muy memorable, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por eso siempre se lo digo a mi hijo, ¿no? Que no ha sido fácil porque mis padres no tenían medios para ayudarme, lógicamente. Bueno, sí me ayudaban en el colegio a tener comida y esas cosas, pero no tenían medios para gastarse en las carreras. Incluso mi padre no quería que corrieran los coches hasta que la primera carrera no fue, la segunda carrera que fue ya no se despegó de mí hasta que vivió el pobre. Y sí, he tenido la suerte de ir paso a paso. También empecé con los cares, muy chico, corrían cares. Ya te digo, compraba... mi primer coche de tierra fue un Opel Kadett GSI que se lo compraba a Gustavo de Autos Gomasa
Y ese coche fue de Nacho Chandía, un piloto veterano que hoy en día el pobre falleció. Compramos ese coche, hacíamos alguna carrera, muchas carreras. Me acuerdo que fue un Rally Norte, que fue mi primera carrera. Los amigos me decían, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir a un Rally Norte? Hazte una subida a montaña para que pruebes. Y ya, me busqué el destino ahí. La verdad que terminé el último la general, porque tuvimos varias averías. Bueno, te cuento una anécdota. Me acuerdo que hacíamos la subida al tanque. Venga. Y después teníamos que ir al Amparo. Dentro del rally, ¿te refieres? Dentro del rally. Hacías el tanque, sí, enlace, y teníamos que ir a la Guancha. Y el siguiente era el Amparo. Pero yo me salté del tanque, me fui directamente al Amparo. O sea, te saltaste un tramo por la cara. Sí. Ah, bien. Y hay un amigo nuestro muy famoso que es Miguel Dávila, que fue copiloto de Juan Luis Cruz, copiloto de José Luis Rivero. Y él llevaba un coche de seguridad o algo así. Y me dice, oye, ¿qué haces aquí? Digo, al tramo. Y dice, muchacho, que todavía te falta ir a Guancha. Y vinimos por ir para acá, lo que para no sé el tiempo que penalizamos. Sí, para llegar al tramo de la Guancha. Y bueno, en definitiva, ya te digo que empecé con ese coche. Después recuerdo que una subida a Agua García, el coche que hoy en día tengo, que es un coche que tenía el hermano de Juan Luis Cruz, Miguel Cruz. ¿Cuál coche? Un Opel Kadett que tengo hoy en día, era de hermano de Juan Luis Cruz. Era un Kadett bueno, oficial, de eso, de la época. Sí, que hago otro paréntesis, tú tienes un garaje que, madre mía. Sí, sí. También te digo que tienes ahí cada joyita. Sí, sí. Qué bueno. Y me acuerdo que en una ciudad de Agua García llegué yo a la meta y venía ese coche que en ese entonces lo corría un chico de La Palma. Y dije, cuando vine atrás y lo dejan relantir, dije, madre mía, ¿qué tiene ese coche ahí dentro? Porque como sonaba ese motor, el mío era motor de serie con 4 cositas. Y oía ese coche y dije, joder, eso sí es un Opel Kadett. Pues al fin de semana siguiente había una Isla Bonita y ese chico tuvo un accidente y nos pusimos en contacto con él al par de semanas o algo así, y para comprar la mecánica, y al final fue así. Compramos el coche, lo traímos. Pues al final no tenía tanto, reparamos ese coche y vendimos el nuestro. Ese fue el Kadett, corrí un montón de años con ese Kadett, incluso así me acuerdo que hice muchas veces el Rally Isla Bonita con muchos coches, el Rally Norte, y me acuerdo que una vez en el Rally Norte nos metimos cuarto a la general con ese coche. Un Rally Sprint de Tegueste también hicimos tercero, cuarto a la general, me parece que fue. Nada, nos salió buenas carreras, era un buen aparato, era un coche muy complicado de conducir, pero era un buen aparato. Hoy en día está muchísimo mejor porque lógicamente con los avances que hay se le han puesto cosas más modernas y eso, y el coche va más cómodo. Hombre, son 30 años de diferencia con los 90, por supuesto, así que hay tiempo para mejorar bastante. Sí. También recuerdo que tuviste un muy buen ZX, tengo entendido. Sí, ese fue el siguiente paso. El siguiente paso fue que siempre me ha gustado ese coche, y ese coche era un buen coche, era un coche hecho de piedra fita con carrocería Mater, caja secuencial. Ese coche lo trajo Sergio Vallejo aquí, lo había traído a un Rally Villadez, me acuerdo que venía con la publicidad de Leche Río. Y compramos ese coche, lo pintamos a gusto nuestro, con los colores como a nosotros nos gustaba, y corrí un montón de años. Incluso el defecto que tenía ese coche es que el motor era totalmente de serie, venía con una caja, solo venía con caja, freno, horquilla. El coche venía con electrónica, pero no tenía motor. Entonces pegamos a reunir poco a poco. También tengo esta anécdota, me fui solo al Rally de Cataluña a dar con Antonio Zanini, que en ese entonces el único piloto privado que había era Dani Sordo con un Evo 5, y fui allí con Antonio Zanini. Fuimos en una Renault Kangoo no sé cuántos kilómetros a sus instalaciones y me traje una mochila del chino llena de escape, de guillotina, de pistones. Hicimos un motorcito bien hecho. O sea, y todo eso para acá en una mochila en el avión. Sí, sí. Bueno, a ver, en el avión, en la maleta, en evidentemente. la maleta, sí. Tú fuiste para allá a hacer de negocio. Sí, solo. No, yo había hablado con él y había quedado con él en el parque asistencia del Rally de Cataluña. Sí. Y nada, hicimos un buen coche, pero cierto es que solo lo probamos una vez. O sea, ese motor solo lo probamos una vez en La Gomera y tuvimos un problema de temperatura. Y nuestro amigo David Mejía pues nos metió por los ojos el Escort Cosworth. Solo probé una vez con el motor gordo. ¿Es el que sigues teniendo a día de hoy? No, ese coche fue con el que se mató Raúl para descanse. Okay. En la ciudad de Tamaimo. Al día de hoy sigue teniendo el Escort y el Kadett.
Entonces, nuestro amigo David Mejía, él tenía un Ford Escort Cosworth que era de Félix Brito, era un grupo A, se lo compró David Mejía y David Mejía compró un Go Rally Car. Entonces yo iba a echar una mano a veces en las asistencias y un día me dejó probar el Ford y recuerdo que flipé en colores. En la ciudad de Barlovento al contrario, ¿no? Ellos subían y nosotros los bajábamos para el apartamento. Sí. Y la verdad que me quedé flipando con ese coche, pues la verdad que al día de hoy lo tengo y lo cojo y un coche que hoy en día te transmita lo que transmite un Escort Cosworth de grupo A, no creo que haya muchos coches que pueda. Y nada, y entonces me lo puso a huevo, como quien dice, pues nada, vendimos el ZX y compramos el Escort y nada, estuvimos en el año 2005, 2006, 2007 con el Escort. Pero el Escort, es verdad que en el año 2006 todas las carreras que hicimos subíamos al podio. O sea, pasamos a estar del 20 la general o el 15 o porque en ese entonces había mucho nivel. O sea, recuerdo un Rally Norte. Hombre, estamos hablando de la época dorada prácticamente del automovilismo, así que... Que con el ZX en ese entonces estar ahí, yo me acuerdo que luchábamos mucho los chicos del Pico Viejo, del Bar Pico Viejo, que corrían con un 306 con la publicidad de Fonteide, que todavía lo tiene, que uno de ellos falleció, el pobre. Pues me acuerdo que luchábamos mucho ahí, siempre estábamos ahí había un buen nivel. Uh-huh. Y claro, después pasó a comprar el Escort Cosworth y pasé de estar en esa clasificación a estar tercero, cuarto, segundo, incluso gané carrera. Y incluso me acuerdo de un Rally Norte que habían 150 o 160 coches en el primer tramo que de tercero la general. 160 vehículos en un rally. En un rally, 150 y pico, 160, lo puedes mirar, el 2006. Sí. Y el primer tramo quedé tercero la general. De 150, ¿eh? Y después tuvimos un problema bajando más, que me acuerdo que en ese entonces corría José Mari. Nosotros le podíamos ganar en ese tramo, le ganamos por tramo 6 o 7 segundos a José Mari, que era nuestro... El maestro. Nuestro maestro. O sea, para nosotros siempre ha sido, para mi copiloto siempre ha sido una leyenda, ¿no? Un tío que nos ha llamado mucho la atención. Y nada, entonces ese rally lo estábamos haciendo como cuarto de la general, todo el rally. Y bajando Masca se nos queda sin gasolina el coche. Me acuerdo que nos llevaban a la dulcería La Dermo, nos hacían una pequeña invitación allí. Y bajando Masca nos quedamos sin gasolina. Y no sabíamos que era gasolina el problema. Eso se le ocurrió al copiloto cuando estábamos allí en la dulcería y dice: Berti, que el problema es que no tiene gasolina el coche. Y nada, la trampa, tuvieron que acercarnos un poco a gasolina y seguimos el rally. Y lo cierto es que terminé como quinto la general de ese rally. O sea que para mí es una buena anécdota y una buena carrera. Y ya te digo, quedé segundo en Weimar, quedé segundo en Los Loros, si no equivoco. Aquí quedamos cuarto, que había en World Rally Car, incluso quedó tercero Víctor con un Toyota Corolla World Rally Car y cuarto. Bueno, fue una temporada espectacular, ¿no? De dónde veníamos y lo que estábamos haciendo. Y después queríamos evolucionar el coche, porque habían cosas en el coche que creíamos que no estaban de acuerdo a los Escort, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos con la persona idónea, lógicamente, hicimos una inversión de envergadura y el coche no terminaba carrera. Y venga, lo intentamos, hasta que llegó un momento que dijimos, hasta aquí llegamos ya. Y nada, y después nos decidimos por un Mitsubishi Evo 9. Cierto es que la suerte es tener un amigo en Península que lo veíamos en la revista Autos Evo, lo veíamos en páginas de internet y el chico se movía al sitio para ver el coche y claro, en la foto era muy bonito, hablando con el dueño del coche era todo muy guapo, todo muy nuevo, y en el momento que mi amigo iba y veía el coche me decía: Berti, conociéndote a ti, como vengas lo mata. Entonces tuvimos la suerte que después de ver 5 o 6 coches tuvimos la suerte de conseguir un coche nuevo de paquete. O sea, lo tenía una persona privada que tenía mucho dinero y tenía todas las evoluciones, era un coche hecho de cal competición. Y nada, lo compramos y es verdad que ha sido el único coche con el que he tenido un accidente, pero cierto es que, joder, me da una pena ese coche, porque siempre se lo digo a mi hijo, digo, me da una pena no tenerlo en el garaje, pero bueno, gracias a ese pude tener el Porsche, ¿no? Y nada, la verdad que ese coche para mí fue un buen coche, era un coche, teniéndolo revisado nunca daba problemas de nada. Es verdad que el mantenimiento no era barato, porque
Date cuenta que ese coche en montaña daba 430 caballos. Y el motor era de serie que vienen con 280, ¿no? Y los diferenciales son originales. Pero bueno, cuando le coges el feeling, ¿sabes? No lo usas mucho en la salida, muy brusco, y lo tienes bien mantenido. La verdad que era un buen coche. Y nada, y de ahí pues llegó el Porsche. Que para eso hablamos después, que tenemos aquí una serie de preguntas interesantes, porque ya saben que aquí, al menos yo en las entrevistas, siempre que viene alguien con un coche exótico, pues me gusta que dé detalles, porque como son coches poco comunes, que menos que indagar por ahí. Ya ven que todo lo que ha dicho aquí Berti hoy, pues respalda una carrera automovilística de las buenas, ¿no? Que vuelvo a decir, como estaba ya introduciendo antes, que yo estoy bastante sorprendido cuando me puse pues a investigar la trayectoria de Berti, pues y quizás a más de uno de ustedes también les sorprenda, porque hay una cosa que de ti me llama bastante la atención y que choca bastante con lo que es estar en el automovilismo hoy en día, sobre todo entre las nuevas generaciones y demás. Es que tú eres una persona que va a correr, se mete arriba con muchísima frecuencia, incluso victorias, incluso también cuando toca. Sí. No publicas absolutamente nada y tu vida sigue exactamente igual. O sea, eres una persona que quizás algunos aficionados un poco opaca en ese sentido, pero yo entiendo que tú eres feliz igualmente, porque tú vas, corres y ya está, ¿no? Para ti no es más que eso el automovilismo. No necesitas crear ahí expectación en redes ni nada de eso, ¿no? Sí, la verdad que yo esa parte no la llevo muy bien, es decir, es algo que no sé, a lo mejor creo que no lo hago bien, ¿no? Porque de cara a mis patrocinadores, lógicamente, lo que interesa es que tengan... difundir mucho lo que es la publicidad, pero sí es verdad que a todos ellos se lo planto. En cada carrera, a todos mis patrocinadores les planto lo que hago, ¿sabes? En fotos, en aquello, entrevistas. Eso sí se lo planto en cada carrera, porque creo que tiene que ser así, ¿no? O sea, ellos tienen que ver que tienen el dinero que están dándome, tiene que tener un resultado, ¿no? Quizás de cara a la galería, para ti, al no pertenecer pues a estas nuevas generaciones, no te has criado con ello desde cero, como puede ser, por ejemplo, tu hijo, que hoy está por aquí, el hijo de Berti, que cuando lo mencionan está por aquí y vino con él. Pues tu hijo y mucha gente joven ya se cría con eso desde cero y nacen ya con el móvil en la mano, pero entiendo que como a ti es algo que te ha pillado de mayor, bueno, tienes canas ya, así que de mayor, pues no le das tanta importancia, ¿no? No, sí le doy importancia, lo que pasa es que no sé, soy un poco raro en ese aspecto, no me gusta tampoco, no sé, crees que hay veces que también piensas que le hace daño a la gente, o como uno tiene negocios y está de cara al público, no sé, no me gusta así como quedar un poco... Pero ya te digo, en ese aspecto soy un poco raro, o sea, no soy una persona muy pública, que me gusta... Exacto. Por eso era uno de los motivos por los que yo quería que estuvieses en Caras Conocidas, porque la gente, me atrevo a decir que lo que conoce de ti en las carreras es cuando te ve pasar por delante en el tramo, ya está. Y cuando te ven en el podio con la copa, porque no eres como muchos pilotos, especialmente jóvenes, que pues evidentemente, como son conscientes de que ahora mismo para este tipo de público, si no estás en redes no eres nadie prácticamente, porque hoy en día si eres un pibillo, dense por aludidos los pibillos que estén en este mundillo, si no estás en redes no eres nadie prácticamente. Yeah. Pero como ya tú tienes una carrera, no le das importancia, es otro punto de vista. Claro, sí, sin lugar a dudas. Es otro punto de vista. Pues, damas y caballeros, aquí tenemos muchos datos que mencionar con Berti y vamos a seguir porque si vieron la entrevista anterior con Juan Carlos Brito, él decía una anécdota que hubo un momento que a mí me resultó bastante curioso, ahora verán lo que es, en el que este señor que está aquí sentado conmigo le vendió un coche a escondidas de sus padres. Es decir, Juan Carlos Brito le compró un coche a Berti Díaz a escondidas de sus padres y ellos no se enteraron. Así que, Berti, ¿sabes que eres cómplice de esa mentira? Bueno, hace muchos años, ¿no? de esa anécdota y sinceramente... Detállanos un poco si te acuerdas. Sinceramente no me acuerdo de la anécdota esa, que los padres no lo sabían, porque ya te digo, hace muchísimos años de eso. Sí. Fue un Civic. Pero sí, nosotros le vendíamos el Civic para comprarnos otro Civic que bueno, que el Civic que nosotros compramos era el dueño hoy en día del coche de Carlos Hernández, que también era el dueño de mi Porsche antiguamente. Ese hombre tenía el Civic ese que yo compré, que era un pepino de coche, era un coche muy similar que tenía Diego Suárez en Las Palmas, que era un pepino de Honda. Además ese motor lo mandaron fuera. ¿Es el que tú le vendiste a No, yo le vendí un coche que nosotros habíamos fabricado. Hecho en casa. Sí, hecho en casa. Vale. Y después yo compré ese coche, el gordo lo compré yo. Vale. Lo compré yo
Y nada, y ese coche era de asfalto y lo preparé para tierra. Lo hice para tierra. Pues es que a mí me resultó súper curioso que formases parte de eso. Yo pensé que tú sabías que era escondida de sus padres, pero se ve que entonces tú tampoco sabías nada. No, lo que pasa es que hace tantos años de eso que, imagínate, que tenía yo a lo mejor 14, 15 años de esa anécdota y ya tengo 53, así que Sí. no fue ayer, ¿eh? No, ¿de qué va? ¿Cuánto hace ya? Ya te salieron hasta canas, como te iba diciendo antes. Que te voy a poner a ti en la tesitura. ¿Te hace eso tu hijo? ¿Tú cómo reaccionas? Hombre, lógicamente no relacionado, y menos con coches de carrera, ¿no? Sí, exacto. Pero ya tú tienes que decir, coño, es que yo también corro, o sea, es que ¿dónde me pongo en la balanza, no? Sí, y eso es lo que me va a tocar, porque el futuro viene pisando fuerte y... Sí, ¿hay planes ya o qué? Sí, tú sabes que esto... ¿Eso es verdad, César? Sí, pues está diciendo sí, ahí detrás de la cámara. Este sí que es un flipado de los coches, ¿eh? ¿Más que tú? Ahí, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, yo he visto el simulador que tienes en casa, que está muy bien, te digo que está muy bien. Ya por ahí se empieza, así que quizás la culpa es tuya por tenerlo ahí sentado. ¿Ah? Él tiene cares, yo también tengo cares. Bueno, bien. Estamos entrenando y vamos, cada vez que podemos vamos para el sur y bueno, y ahí lo tengo, ¿no? Hijo de gato. Sí, yo lo estoy preparándose, pero aquí ahora mismo lo más importante es estudiar para el día de mañana y bueno, y nada, y cada vez que podamos vamos al sur y nos esconchamos un rato las costillas y venimos los para acá más chachi que el carajo. Una sesión de fisioterapia y a seguir, ¿no? Y el lunes a trabajar. Y el lunes a trabajar. Exactamente, el lunes a trabajar. Bueno, Berti, antes de cerrar este bloque y pasar al siguiente, que tenemos aquí, pues como he ido diciendo antes, bastantes cosas que mencionar sobre el Porsche, como es un coche exótico y tal. Bueno, ya saben por dónde voy. Pues, tú que tantos años has corrido durante los 90, me gustaría que nos hicieses un balance sobre cómo era esa época, quizás abstrayéndonos de lo que era puramente sentarte en el coche a correr, sino cómo era la atmósfera de los 90 del automovilismo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué ha empeorado? ¿Qué ha mejorado? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Hombre, era otra época totalmente diferente. Éramos más unidos, éramos más humildes, nos ayudábamos más. Hoy en día, no sé, la juventud va por otro camino, ¿no? Va por otro camino y ya te digo, lo de los años 90 fue una época muy bonita en el mundo del automovilismo, donde había muchos coches de carrera, había mucho nivel, había mucho nivel en ese entonces. Hoy lo hay, porque hoy hay mucho nivel. Pero en ese entonces, ya te decía, me acuerdo de una subida a La Guancha, 140 coches, y un Rally Norte, 150 coches, ¿sabes? Era de locos, ¿no? Yo tengo algunos pequeños recuerdos de esa época de la subida a La Guancha. Te daban las 7 de la tarde, casi que se te hacía de noche, exagerando, y todavía seguían coches subiendo. Era una locura, eso ya. No, y tú mirabas la parrilla de salida de cualquier prueba y había... Te puedo hablar que en Rally Palma Canaria Norte... Palma Canaria Norte, imagínense. Palma Canaria Norte. Los 90, que ahora es el Orbecame Norte, ha cambiado de... Ese coche lo he corrido, ese rally lo he corrido yo, no sé, me gustaría saber la cifra exacta, pero 20 veces o 20 y pico veces creo que lo he corrido ese rally. Además, lo he corrido con 2 Opel Kadett, con el ZX, con un Evo 5 que era de Víctor Delgado, con el Evo 9, con el Escort Cosworth, con el Porsche 2008, solo me falta con el 2011, que lo vamos a intentar este año. Ah, bueno, pues tienes un par de meses todavía. Sí, y un rally que ya te digo, en el año 2006, yo qué sé, Antonio Ortega con un Seat León salía con el 20 y pico de la General, Miguel Reyes, ¿sabes? Imagínate ahí para arriba, Cheche Brito, o sea, es que era exagerado el nivel de coche y de pilotos que había en ese entonces. Y grandes nombres durante la época de los 90. Por supuesto, hoy por muchos supuesto. Pilotos memorables a día de hoy son todos de esa quinta, de esa época más o menos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero vamos, la atmósfera era, en resumidas cuentas, muy distinta a la de ahora. Sí, era un entiendo, poco ¿no? diferente a la de hoy. Era un poco diferente, ya te digo, había como más humildad, había otro cariño diferente, nos conocíamos casi todos. No era tan individualista quizás como ahora, podría ser. Sí. Es que yo creo que también es algo que se promueve hoy en día, hasta socialmente, el ser un tío solitario, vete tú solo contra todo, no sé, creo que tenemos ese fantasma encima que antes no había. Sí, es lo que tú has dicho. Pero bueno, es lo que hay y es el punto de la historia que nos ha tocado vivir. Así que es lo que hay, vuelvo y repito. Damas y caballeros, vamos a dejar por aquí el primer bloque de la entrevista. Les dejo con un par de planos de Berti en acción, como siempre, ya saben, para cortar las entrevistas. Y ahora volvemos.
Damas y caballeros, si siguen por aquí con nosotros, muchas gracias. Encantado de que estén con nosotros en una nueva entrevista del canal. Hoy con Berti Díaz, José Alberto Díaz. Berti para los amigos, ya saben, de toda la vida. Que, por cierto, antes de empezar con el bloque, Berti, ¿de dónde viene el mote? Ya, esto se me acaba de ocurrir. ¿El mote de Berti es por algo de la niñez o...? No, como me llamo José Alberto de Berti, Sí. y de la niñez me empezaron a llamar Berti, pues Berti me Berti quedé. te quedaste, ¿no? Sí. Pues ya está, esa es Que la me historia. sorprende a veces cuando me llaman José Alberto, digo, ¿Quién a es? ver, me gustaría porque me gusta más, pero me llaman y me quedo así, porque como toda la vida Claro. todo el mundo me conoce por Berti, pues... La costumbre. Bueno, Me bautizaron así. pues ya está. Y así se va a quedar. Y así se va a quedar. Bueno, lo que iba diciendo. Ya han escuchado aquí parte de la trayectoria de este señor, que como ven es más dilatada de la que estoy seguro que incluso muchos de ustedes conocían. Yo el primero, desde luego. Y antes de empezar a hablar de Porsche como tal, había una cosilla que se me olvidó mencionar antes, en el bloque anterior, y es que Berti evidentemente es además de ser un piloto, pues es un particular como otro cualquiera. Tiene su vida y tiene su trabajo. Y Berti, yo quería preguntarte, antes de empezar a hablar de los Porsches como tal, pues ¿cómo se compagina tu vida con el motor? ¿Cuánto ocupa el automovilismo en tu vida? ¿Cómo lo compaginas? ¿Cómo haces todo eso? Mira, yo hoy en día tengo dos talleres. Tengo un taller en Tacoronte, un taller en Tacoronte, después tengo otro en Tegueste. En el taller de Tegueste llevo 34 años de autónomo. Al día de hoy tengo 10 personas trabajando conmigo. Cierto es que antiguamente había más gente que nos ayudara en el tema del automovilismo, de las carreras, ¿sabes? Los típicos amigos del barrio, no sé qué, no sé cuánto. Hoy en día eso existe muy poquito, ¿sabes? Hoy en día existe muy poquito. Es más, hoy en día, por ejemplo, el coche de carrera muchas veces lo hago hasta en horas de trabajo. Porque es verdad que ya uno también llevo toda la vida trabajando, llevo 34 años de autónomo. Y autónomo en España, no te olvides. Sí. Que esa es otra. Sí. Con el ejemplo que tenemos detrás, ¿no? Sí, exactamente. Y nada, intentamos... es verdad que, por ejemplo, con el tema del Porsche es muy cómodo, porque el mantenimiento que lleva el Porsche es muy bueno, ¿sabes? No es el mantenimiento que la época aquella dorada con el Escort, que cuando no era un turbo, era un coche 4x4 turbo, que el mantenimiento era totalmente diferente, tenía que estar todo el día encima. El Porsche no requiere mucho mantenimiento, ¿verdad? Yo todos los años lo tiro al suelo y le reviso le pongo embrague, le pongo lo más que creemos que se ha consumido, pero y después prácticamente lo que hace es lavarlo, revisarlo, alinearlo, ponerle goma, etcétera. Sí. Pero es muy cómodo, ¿no? Por eso lo hago a veces hasta en horas de trabajo para después dedicarme. Me gusta hacer deporte, me gusta mucho el pádel, la bicicleta, hacer cosas, ¿no? Y para despistarme un poco de lo que es el trabajo, ¿no? Porque llevo toda la vida implicado ahí de 8 a 10. Sí. Y entonces intento pues también hacer la vida, mi hijo, mi familia, salir con los amigos, lo que tenga que hacer, ¿no? Entrenar, ir a entrenar, lo que tenga que hacer. Entonces ya te digo, mi vida diaria es así, todos los días a trabajar de lunes a viernes y nada, y todo el día pensando en preparar, pues mira, ahora tengo una carrera, tengo que hacer esto, pero ya te digo que prácticamente yo soy quien verifica, yo soy quien carga en el remolque, yo soy quien prepara el furgón. Es verdad que tengo algún compañero que me echa alguna mano en el taller. Berto me echa trabaja conmigo en el taller y es una mano importante me echo mucha mano. Tony también me echa una mano. Pero ya te digo, este es mi día a día. Para ti, entonces, la vida son coches. Ya está. Sí, te enseñaba los coches que tenía. Todos los coches tienen Sí, es cierto. todos los coches son restaurados de cero. Al final ni los uso, están ahí guardados. Bueno, tienes ahí un posible plan de pensiones en forma de... Al final... Y sí, ha sido una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Desde chico pues trabajo en la mecánica, ahora tengo la suerte de tener una nave donde los tengo guardados, donde tengo ahí mi simulador, tengo allí mi elevador y mi cocinita y a veces nos juntamos nosotros y vamos para allí, nos entretenemos, hacemos de comer y bueno. Qué bueno. Ya te digo, es lo que me gusta y cada coche tiene una anécdota, cada coche tiene un trabajo, cada uno de ellos. Sí, que ya antes ya lo estaban escuchando, historietas a punta pala, básicamente, con todas las monturas que ha tenido este señor a lo largo de su carrera. Ya lo han escuchado, perdón, ZX, Cade, Honda, Car Cross, de todo. Hasta llegar el momento, que es lo que
me gustaría profundizar a mí en este segundo bloque de la entrevista. Pues uno de estos coches exóticos que vemos hoy en día en nuestras carreras, exóticos por llamarlo de alguna manera, creo que saben por dónde voy, que es pues la marca Porsche, que Berti pues es un piloto habitual de Porsche en montaña. Y pues por empezar por el principio, ¿cómo se consiguen los recursos para que la gente lo sepa, para uno poder llegar a comprarse un Porsche? Porque es una marca que es un Porsche, creo que no hace falta decir nada. ¿Cómo se llega a eso? Pues mira, la verdad es que nosotros teníamos buena relación con Juan Luis Cruz y ahora no tanto, pero llevaba un montón de años, todos los miércoles nos íbamos a comer Félix Brito, Moisés Casanova, yo, Juan Luis y algún otro amigo más, José. Y nada, llegó un momento donde el Mitsubishi era potente, habíamos hecho motor nuevo, el coche estaba muy nuevo, era un coche de cal competición muy nuevo, carbono, todo, mucho material. Y llegó un momento donde le quitaron la brida al coche y el coche iba a tener 430 caballos en montaña, los Mitsubishi. Y nada, y un día comiendo, pues Juan Luis me decía que no había manera de que llevara ese coche, que el Porsche era muy complicado de conducir, que no sé qué. No sé, se nos vino eso al tintero y lo pusimos a trabajar. Le dijimos, pues mira, ¿no te interesa recogernos el Mitsubishi y nosotros tal? Pues nada, pues así fue. Estuvimos negociando 2 comiditas. Y a la segunda, pues, llegamos a un acuerdo. Él se quedó con Mitsubishi, que incluso lo quería para él correr y nunca corrió con él. Y llegamos a un acuerdo y nada, y me traje el Porsche para casa y... Era el Evo 9 que tuviste antes sí, del Porsche, ¿no? Sí. Sí. Y compramos el Porsche ese, que era el Porsche que tenía Javi de Preután, que era un 2008. Coche que estaba muy nuevo, que hoy en día lo tiene Fumero. Eso fue para Las Palmas, yo se lo vendía al hombre este mayor que corre en Las Palmas. Y después él lo compró Fumero. Y la verdad que fue una buena compra porque con ese coche todo el mundo decía que la verdad que a mí se me dio muy bien, ¿no? A ver, yo nunca he sido un muy buen piloto, pero sí he tenido la suerte o la virtud de cualquier coche que he cogido lo he sabido conducir. Entonces sí eres un buen piloto. Lo que pasa es que lógicamente es lo que te decía antes, o sea que no puedes hacer lo que tú quieres hacer porque no tienes los medios, porque sabes que si le das un golpe tú vas a ser el perjudicado, que tú vas a tener que arreglarlo, entonces siempre va, y menos con un Porsche. Sí, con claro. un Porsche es muy complicado porque, por ponerte un ejemplo, un pasarrueda plástico que va de la rueda vale 1.200 euros. De plástico, Una sí. óptica vale 2.000 y pico euros, o sea, darle un golpe de frente, la defensa de la tabla vale 4.500. El Porsche es un coche muy caro de mantenimiento, es muy barato de mantenimiento, pero a la hora de comprarlo, como tengas un accidente o tengas cosas, es muy carísimo. Entonces vas corriendo y estás pensando en... Entonces tienes que ir a un 80% y tienes que ir siempre manteniendo la seguridad porque es de locos. El poder darte un golpe en el coche, lo que puede costar arreglarlo es de locos. Y ya te digo, con el 2008 me subí a ese coche y un gustazo, me adapté súper rápido al coche. Incluso planté caras en otros Porsche, en Guía y Sora, me acuerdo que fue una prueba de Campeonato de España, habían varios. Y la verdad que se me ha dado mucho, se me dio... Incluso tengo muchos cronos que al día de hoy con el 2011 no he llegado a bajarlo. Es verdad que el coche aquel, yo creo que el motor que tenía era un motor hecho en Oreca y el motor era muy rabioso, ¿sabes? Era un coche con menos caballos que el 2011. Pero era un coche rabioso y tenía una buena suspensión como la que tiene el que tengo hoy en día también. La verdad que fue un buen coche para mi trayectoria deportiva mientras corrí con él. La verdad que fue un buen coche. Ya. Y digamos que esa ha sido tu trayectoria en los últimos años y ahí están los resultados, las carreras, en fin. Sí, bueno, y después... bastante bien. Sí. Berti, si me permite un segundito para pegártelo un poquito más. Sí. Ahí mejor, sí. Y después pasa lo del 2011, ¿no? Y ya teníamos el 2008, antes de comprarlo no notábamos la diferencia. Ya. Pero una vez que tienes el 2008 ya ves el 2011 y Oye, esto es otra cosa, ¿no? Esto ya, aquí hay algo diferente. Y entonces, después lo mismo, o sea, pusimos en venta, negociamos el que tenemos hoy en día, que era de Raúl Carro. Sí. Y lo negociamos con él y pusimos nuestro en venta. Es verdad que se vendió muy rápido el coche porque la verdad que el coche estaba muy nuevo, el 2008. Y bueno, y ese es el que tengo hoy en día y la verdad que también súper contento. He ganado pruebas con él, gané los Loros lloviendo, he ganado varias pruebas con ese coche, gané Guía y Sora. La verdad que estoy muy contento con el coche, muy contento porque es un coche que, como le digo a mis amigos, digo, nada más que lo arrancas para verificar y ya...
Como oír el ruido nada más ya Sí. tiene, ¿no? O sea, un coche muy divertido. Es un coche complicado de conducir, lógicamente. Tiene muchos caballos, no tiene peso delante. Pero bueno, a mí ya te digo, a mí se me ha dado y estoy muy contento con el coche. Y la verdad que, hombre, me gustaría en algún día cambiar de coche. Es verdad que los coches para rally hoy en día, los Rally 2 son coches muy competitivos, coches diseñados para eso, ¿no? Me gustaría algún día volver a los rallies más duros, ¿no? O sea, como estoy en la montaña pero no en los rallies. Es verdad que ahora mismo me he dedicado mucho a la montaña porque tengo varias cosas que estoy haciendo y estoy centrado en ello y no puedo dedicarle mucho tiempo ahora a las carreras. Por eso corro la montaña. Pero sí me gustaría en el futuro comprar un coche de rallies y dedicar un poco a la montaña y dedicarme más a los rallies. Y también otra de las cosas es que, por ejemplo, en la montaña hay un nivel exagerado hoy en día. El nivel que hay en la montaña hoy en día es de loco, ¿no? Por ejemplo, con un Porsche hoy en día como el mío, que es lo que han hecho los compañeros, invertir dinero para poder estar más cerca de la cabeza, es de loco. O sea, hacer una inversión para que el coche coja unos cuantos de caballos, tiene que ser una inversión tremenda y creo que no merece la pena. Es que antes mismo estábamos hablando aquí, fuera de cámaras, antes de empezar con la entrevista. Hace poco Ángel Bello publicó una noticia en sus redes sociales y decía que al coche, al Audi R8, le acaba de sacar 840 caballos. Qué burrada, qué burrada. ¿Cómo le das tú de comer a tantos caballos, Berti? No, yo no sé si eso Es que, ¿qué son 840 caballos? es de loco, la verdad ¿Qué? que el coche es una pasada, el coche ese. Eso es el doble de lo que tenía tu Evo al inicio, para que te hagas una idea. O sea, pon un Evo encima del otro. No, y el Porsche igual, el Porsche tiene 440, 446. Sí. O sea, date cuenta que es casi el doble. Sí, es una no, locura. pero lo han hecho todo, porque Carlos Hernández también ha invertido en motores, en cajas, Sí. el Gomero también, el otro también. O sea, aquí todo el mundo queremos evolucionar. Lo que pasa es que las evoluciones en ese tipo de coches son evoluciones muy caras Ese es el para otro. ganar un segundo. Entonces es lo que yo ahora mismo no voy a hacer. Bueno, pues ya llegará el momento, hombre. Sí, bueno, Eso, sí, ya llegará el momento. La verdad que me siento privilegiado en ese aspecto. O sea, llevo toda la vida corriendo, haciendo lo que me gusta, a mi nivel. Me gustaría tener un presupuesto más grande y poder hacer más cosas, pero bueno, ya me conformo con estar en las carreras y hacer lo que me gusta. Y encima, como siempre, con un coche de medianamente en buen nivel en cada momento. Sí, que preparas tú mismo al fin y al cabo también, así que Sí, tú te claro. lo guisas y Sí, tú te lo como el comes. sabor es diferente. Tú te lo guisas y tú te lo comes, básicamente. Una de las cosas que a mí se me ocurrió preguntarte, Berti, en relación al Porsche, que como todos bien saben, realmente es un coche que se hace para circuito. Son coches de circuito realmente, lo que pasa es que la gente los adapta. Y yo quería preguntarte pues por esa adaptación. Cierto es que los coches que tú has tenido pues ya han venido previamente preparados, pero no sé si nos puedes detallar más o menos en qué consistiría ese proceso de adaptar un vehículo que sale de hecho de fábrica para circuito, adaptarlo a una carretera abierta con baches, con cunetas. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, todo eso surgió cuando Santi Concesión probó un Porsche, ¿no? Creo que Santi trajo un Porsche hace un montón de años, que después se lo quedó Chicho Dos Tumbos y eso, y vieron el resultado que daba el coche. El coche ese, lo que se le modifica es la carrocería, es una carrocería de Porsche Motorsport. El motor es totalmente de serie. Después lo que monta la caja de circuitos es lo que se modifica. Se coge la caja del coche y se le compra una piñonería de rally, una relación diferente, más corta, ¿no? Se le monta una caja de rally. La suspensión, lógicamente, de circuito no sirve porque es muy baja y muy dura y diferente. Se le monta una suspensión de circuito. Hay varios tipos de suspensiones para ese tipo de coche. Por ejemplo, el mío tiene la mejor que existe en ese tipo de coche. Hay una suspensión que es muy buena. Y poco más. No hay más nada ahí. Después, si quieres gastarte dinero, te puedes comprar unos escapes de titanio que cuestan una pasta. Pero poco más. Y después ya para modificarlo para rally tienes que matricularlo, tienes que poner versión de copiloto, le tienes que poner las parrillas de faro, los interfonos, típico, tal. Eso es lo que... Pero ya te digo, de circuito a rally lo fundamental es la caja de cambio, la relación de caja y la suspensión. Son esas dos piecitas entonces. Bueno, pues aquí tienen el dato. Para los curiosos como yo, pues ya lo sabemos, así que aquí queda dicho y bien aclarado además. Yo pensé personalmente que a lo mejor iban a ser más cosas, pero por lo que se ve no. Así que aquí tienen el dato, como iba diciendo. Bueno, Berti, seguimos con más cositas aquí sobre los Porsches. Una cosa muy importante cuando te subes a un coche, yo creo que además de saber llevarlo, evidentemente, es la mentalidad.
Y más cuando tienes un Porsche, que no es un coche como tú dices, como iba diciendo yo antes, perdón, es un Porsche. Creo que ya saben por dónde voy con lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la mentalidad de un piloto cuando se sube en el bucket de un Porsche? Sabiendo todo lo que te estás jugando y sabiendo también a dónde puedes llegar si lo haces bien, en fin. ¿Cómo balanceas tú todo eso? A ver, el otro día oía una entrevista, o veía, mejor dicho, una entrevista de Juan Luis Cruz, que le hicieron una entrevista en YouTube, un compañero de, no sé, de Las Palmas o algo así. Y ahí se identifica fácil, ¿no? Él al día de hoy es el mejor piloto que hay en Canarias. Lógicamente tiene el mejor servicio, o sea, el mejor equipo, el mejor patrocinador. Eso le da calidad de trabajar, porque trabaja con neumáticos nuevos, con todo lo mejor, todas las actualizaciones que hayan para el coche o todas las mejoras. En cambio, en el Campeonato de España no tiene lo mismo. El Campeonato de España decía que él puso todos los ejemplos de lo que cuesta el coche, de que tiene que irse para allá desde el miércoles, tiene que dejar su empresa. Tiene que pagar un seguro con franquicia, que eso supone que si él le da un golpe, tiene que pagar él, si no pasa de 24.000, tiene que pagar los 24, 20.000 euros. Y él decía eso, ¿no? Que no puede ir con la misma mentalidad. Entonces, en el caso nuestro es lo mismo, o peor, porque no vamos con seguro. O sea, por ejemplo, lo de los 20.000 euros, pues bueno, pues nosotros que estamos metidos en el mundo, pues 20.000 euros es dinero, pero no es ninguna cifra que sea desorbitable, ¿no? Entonces, claro, en las carreras de coche, que es lo que me sucede a mí toda mi vida, ¿no? Lógicamente, un Porsche hoy, para que vaya bien, hay que llevar gomas nuevas siempre. Incluso hay gente que ha llegado a llevar 2 juegos, un juego por manga. Yo eso no lo he podido hacer. O sea, he podido a lo mejor correr una sí, una no, una sí, una no. Siempre no he podido tener goma. Últimamente, porque antiguamente no lo podía hacer. Y después está contar con todo lo que tienes detrás, o sea, contar que no le des un golpe, contar con un montón de sectores que van derivados al tema del dinero, ¿no? Entonces esa parte la tienes que tener clara, y después lo que tienes que tener claro es lo que estábamos hablando antes, que es un Porsche, que no es un 127 que va al desguace y le pides un guardalodo, sino es un Porsche que solo tienes que ir a la casa Porsche. Y las veces que he ido me ha sorprendido, ¿no? Entonces, claro, vas corriendo y vas con la dificultad diciendo, niños, que no me pase nada porque... Sí. Pero entiendo también que está esa contraparte que iba introduciendo antes yo en la pregunta, que es, vale, tengo un Porsche, si lo hago bien me meto arriba. Así que entiendo que tienes que alcanzar una especie de balance, ¿no? Entre, claro, písale, pero contrólate al mismo tiempo, ¿no? Tienes que hacer lo que está de tu parte, es decir, tienes que entrenar bien, tienes que tener el coche bien seguro, tienes que llevar las gomas usadas pero que estén bien. Sabes, que no haya nada que se te pueda escapar. Esa es la parte que yo siempre hago, ¿sabes? La parte que hagas es esa, de que todo esté revisado, de que, hombre, si tiene que pasar, pasará, pero en el caso es lo que siempre hago es eso. Sí. Y aquí pasamos a otro puntito que también me gustaría tocar, que nos introducías antes brevemente, que es el mantenimiento, que vuelvo y repito, es un Porsche. Entiendo que no es barato, precisamente. No, por supuesto que no. A ver, es barato porque como el motor es de serie, prácticamente, por ejemplo, un Rally 2 o cualquier coche, un Mitsubishi, o sea, los motores están limitados de kilómetros, ¿no? Es verdad que dura un montón, pero están limitados. En el caso del Porsche, como son motores de serie, pues duran muchísimo. Lógicamente hay que hacer un mantenimiento, ¿no? Lógicamente el aceite lleva 15 litros, o las bujías originales valen 700 euros. ¿Las bujías 700 euros? Sí, 700 euros. Madre mía. El embrague, depende del que le ponga, te puede costar 3.000, 4.000, 2.000, depende del embrague que sea. Los discos de freno valen 1.000 y pico, una cosa me llama mucho la atención. Las pastillas valen más caras que los discos. O sea, tiene cosas y cosas. Sobre todo lo más caro de un Porsche es, ya te digo, que le des un golpe. Lo más caro de un Porsche, o sea, nosotros en el rally de la Ciudad de La Laguna el año pasado, en un cambio de rasante que había en el tramo de la Barranquera, cuando conectamos con la carretera general, le dábamos un golpe en la parte de abajo que nos tuvimos que retirar, se rompían los 3 radiadores, las carcasas, los pasarruedas, la defensa, y ahí habían como 15.000. Y no tenía nada el coche, o sea, cambiar piezas era. Sí, era de loco, o sea, esa Madre parte, mía. por eso tienes que tener mucha cabeza, ir con mucha concentración, saber lo que llevas delante, entrenar bien, Sí. para intentar que no pase nada de eso. Y ahora viene la parte buena, que son las sensaciones. Tienes un Porsche, vuelvo y repito, y las sensaciones de un Porsche tienen que ser la hostia, hablando claro.
Sí, sí, la verdad es que... Y yo creo que... A ver, yo no he cogido el 996, pero el 997, que es el nuestro, es un coche que las veces que yo lo he ido por fuera, porque yo esa parte no la identifico muy bien porque voy dentro, ¿no? Claro, sí. Pero hace 2 años fuimos a Hornayo y corría Marco Grojo con un Porsche igual que el mío. Y dentro de aquellas de aquellas montañas ahí, se oía ese coche y decía, joder, macho, yo tengo un igual que ese. Se me ponían los pelos así de punta porque es un coche que el sonido es espectacular. Sí, y a todo el mundo le gusta, la verdad. Sí, es un coche muy espectacular esa parte y muy cómodo de conducir, ¿sabes? Yo, por ejemplo, para mí, ¿no? Todo el mundo, el que lo ha cogido, ha dicho que el coche es difícil de conducir. A mí se me ha dado bien, porque ya te decía yo, esa parte en la vida se me ha dado, ha sido fácil para mí y disfruto muchísimo con el coche, la verdad. Eso es lo importante también, porque ¿para qué te lo compras entonces? No, por supuesto, esa es la base más importante. Aquí lo que se trata es de correr, porque dice, es que aquel corrió hace 20 años y ¿te acuerdas de cuando corriste? El tema es seguir ahí. El tema es seguir disfrutando de lo que te gusta. Eso creo que es el mayor premio que puede haber para un piloto. Pues tú tienes pinta de que te quedan bastantes años por delante todavía, así que aprovechar. Hombre, este me viene pisando fuerte, pero va a tener que aguantarse un poquito. Bueno, pues lo primero es lo primero. Vamos con calma, hombre. Vamos con calma. Que todo llega, César. No me pongas esa cara, que todo llega. Como iba diciendo antes, está por aquí el hijo de Berti también, que ha venido con nosotros a la entrevista. Y ya le veremos entre unos añitos con el Porsche de... Sí, ¿no? Yo sí, pero bueno, el Porsche no sé. Primero tiene que, sí, eso dice tiene que ganárselo, ¿eh? Eso es muy importante. Ya lo ha cogido. Ah, sí, eso es verdad. Ya lo ha cogido ya. Pues eres un privilegiado en toda regla, César. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos quisieran? Pero bueno, esperaremos. ¿Quién sabe? Aquí y con 12 años, imagínate. Y con 12 años, chaval. Con 12 añitos. ¿Cuántos quisieran? Pues bueno, nada. A seguir en el camino y ya verás que en un futuro, teniendo aquí un maestro como este en casa, seguramente acaben saliendo cositas buenas. Berti, también otra cosa que ya tú nos decías y que podemos intuir es que conducir un Porsche es chungo. Son, como tú decías antes, 400 y pico caballos en un eje. ¿Cómo se mete eso a camino? Pues mira, de todos los coches que he tenido, que han sido muchos, ¿sabes? Muchos coches, aparte de lo que hemos hablado, todavía faltan más coches, pero el Porsche lo que tiene es que, por ejemplo, el coche, los neumáticos son primordiales en ese coche, ¿sabes? Los demás coches que he tenido, lógicamente, siempre que corras con neumáticos nuevos, son neumáticos nuevos. El grip del neumático no tiene nada que ver con un neumático usado con un neumático nuevo. Pero es que en el Porsche es bestial. O sea, el Porsche cuando va calzado a cuando no va, hay una diferencia abismal, porque notas que la parte trasera es una pasada. Y después eso, la parte delantera que no tiene peso, es grande, el coche es ancho, tienes que adaptarte a lo ancho que es la parte trasera. Claro, y encima todo el peso hasta atrás, es tracción trasera. La potencia atrás. Eso tiene que ser mover el pedal medio milímetro y enseguida se te enrosca, entiendo yo, el coche ahí. Pero ya te decía, igual que por ejemplo gané la subida de los Loros lloviendo, que empezó a caer un palo de agua. Yo nunca me había subido un Porsche lloviendo. Yo sí es verdad que tenía todo ya apuntado de cómo tenía que hacerlo. Y la verdad que se me dio tan bien que al final disfruté hasta de la carrera. Lloviendo, gané y disfruté. O sea, el coche era... Pero claro, teníamos el setup adecuado, ya sabíamos las cosas como tenían que ir y la verdad es que ese día disfrutamos un montón. Hemos hecho alguna otra carrera también lloviendo y la hemos hecho bien, el Boquerón el año pasado. Que cayó un palo de agua. Bueno, sí, me acuerdo. Si quedamos segundos, me parece que fue en el Boquerón. No, personalmente no recuerdo los resultados. A lo mejor César sí. Segundo, tercero fue. No lo recuerdo. Y bien, ¿no? La verdad que bien. Y el coche sí, ya te digo que el coche llevándolo en cada momento. El Rally Ciudad de la Laguna el otro día no pudo haber salido mejor. O sea, disfrutamos en cada curva, lo poníamos de lado. O sea, de verdad, tengo algunas imágenes por ahí. Ese setup lo hicimos nosotros para hacer eso, ¿sabes? Para disfrutar de esa manera. El coche, la verdad que es una pasada. El coche es guapo, a mí me gusta un montón. Y yo la verdad que no le he tenido miedo, he tenido suerte con él, no he tenido golpes y la verdad que, ya te digo, lo arrancas y ese coche a tope de vueltas es una pasada. Es que el chillido ese a 8.000 vueltas, 9.000... ¿Cuánto coge, por curiosidad, arriba? Pues no sé, no he tenido la suerte. No tiene velocímetro, lógicamente, tampoco quiero tener. Para no asustarte, ¿no? Sí, no, para no es lo que... Pero sí me acuerdo la subida de... No me acuerdo el nombre de la subida, la que está encima de San Sebastián. La de Gollada de Peraza. Creo que sí. Ahí había una recta que era impresionante. Aquello me acuerdo ver al Percha allí, que aquello pasaba el coche en sexta. Aquello se te venía aquí arriba.
no sé qué velocidad, 190, 180, 190, 200, por ahí más o menos. Es que no sé exactamente, no me he preocupado en... No quiero saberlo. Dejémoslo ahí. Bueno, Berti antes hacía aquí mención a Enrique Cruz, uno de nuestros archiconocidos pilotos. Creo que no hace falta explicarle absolutamente a nadie quién es Enrique Cruz, y hacía breve mención a él. Y también era uno de los habituales en Porsche. De hecho, en rally, en la época de la dinastía GT aquí en Canarias, era top. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pues Berti, tú que también tienes un Porsche y has visto el nivel con el que llegó a competir Enrique, que siempre estaba arriba con ese vehículo tan difícil como tú dices, Porsche, tracción trasera. Era un crack y lo sigue siendo, pero un Porsche era otro nivel. ¿Tú qué crees que hace falta para tener ese nivel de imbatibilidad con un Porsche? Hombre, hace falta tener la edad que tenía él cuando corría con ese coche, tener los patrocinadores que él tenía y que tiene, tener el equipo de Copycat de Vila que él tenía y tiene, lógicamente saber lo que sabe Enrique, porque se ha criado de niño con su padre, lo han criado con el karting, con la barqueta, lógicamente la escuela de Copycat de Vila. El tío es un fenómeno, lógicamente. Sí, está claro. Pero sí es verdad que yo nunca he tenido el apoyo de nadie para las carreras. Siempre he tenido que estar solo, siempre... Tampoco es otra parte que tengo que antes decía lo de público, pues me pasa lo mismo con las preguntas. A veces me molesta, me da cosa preguntar, o yo veo compañeros preguntas para esto, para lo otro. Yo prácticamente todo me lo hago solo. Yo lo guiso, yo me lo como, yo me lo... Investigas, a lo mejor te equivocas y aprendes. Sí, claro. Y por ejemplo, en el caso de él, ¿no? Teniendo un jefe de equipo como Copycat de Vila, que lleva toda la vida metida en las carreras de coche, es como lo que lo voy a involucrar yo mío. O sea, todo lo que yo he aprendido, lógicamente, se lo voy a poner a huevo, como quien dice, ¿no? Sí, sé la cubierta que va a montar, sé de la suspensión como que va a llevar. Entonces yo no he tenido esa suerte, lógicamente, ¿no? Yo cuando me subí al Porsche me subí, ya está, fui al circuito de Las Palmas, le di 4 vueltas y a correr. En cambio él no, él, hombre, a motores nuevos, preparadores, mucho material, de garantía de que hay dinero por medio, que si se rompe algo no pasa nada. Yo creo que ese sería un buen resumen. Hombre, garantías, tener detrás garantías. Hombre, y evidentemente sin desmerecer el talento, eso está clarísimo. Hombre, sin lugar a dudas. Eso está clarísimo. Pero claro, creo que la diferencia entre, por ejemplo, Enrique y otros pilotos de Porsche, que quizás sea pues esa tranquilidad, podríamos decir, que estás cubierto, estás en un muy buen equipo, no como el caso tuyo particular, que como tú dices, tú eres el que hace todo. Básicamente, claro. Puede ser una de las principales diferencias, creo yo. Sin lugar a dudas. O sea, la ilusión de cualquier piloto es estar en un equipo, ¿no? Llevar el casco y dedicarte a entrenar y decirle, aflójame aquí, apriétame aquí, y cuando llegue lleva aquí. Esa es la ilusión de cualquier piloto. Y si encima pudieras cobrar, pues mejor todavía, ¿no? Sí. Eso está claro que... Pero por ahí van los tiros. Hablemos entonces de garantías y tranquilidad. Ese podría ser el resumen, y evidentemente sin quitar el talento. Eso está clarísimo. Pues bueno, damas y caballeros, ya han escuchado aquí las declaraciones de Berti en relación a Porsche, que era una de las cosas que aquí había que hablar sí o sí. Ya han escuchado todo lo que teníamos que decir en este segundo bloque de la entrevista. Ahora volvemos a hacer lo mismo, como ustedes ya saben. Volvemos a poner aquí planos de este señor en acción y ya seguimos con el último bloque.
Damas y caballeros, seguimos con Berti Díaz hoy aquí en Caras Conocidas, en la Cueva del Rojo. La entrega número 27 juraría que es, porque ya a veces pierdo hasta la cuenta. Creo que es esta la 27, si no me equivoco. Ya lo habrán visto en el título de todas maneras. Y nos disponemos ya a meternos en el último bloque de la entrevista, antes de finalizar, que por mí, por lo menos está siendo una entrevista bastante interesante porque estoy conociendo datos de Berti que yo personalmente no conocía. Y volviendo a lo que yo decía antes en relación a ustedes, seguramente haya muchas personas que también estén en la misma tesitura que yo. Pero bueno, para eso son estas entrevistas, para conocer al invitado, para que se explique y de sus puntos de vista y demás. Y pues por empezar este último bloque por algún lado, vamos a hilarlo con una cuestión que ya yo introducía antes, que es pues esta no presencia de Berti en las redes, y quizás esa parte de, pues por no estar en redes, ocasionar el que la gente no esté tan pendiente de ti, que pases un poco desapercibido. Y Berti, en relación a todo esto, pues la pregunta es, con esta pequeña premisa que te acabo de dar, ¿tú te has llegado a sentir alguna vez como infravalorado, como que la gente no te presta tanta atención pese a ser un piloto top? Porque ahí están los resultados. ¿Tú te has llegado a sentir así alguna vez? Pues sí, sí me he sentido así. Y es más, hay una cosa que no puedo entender, pero ya te digo, y llegas a la conclusión que, a ver, yo creo que el privilegio que ahora mismo es hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Y encima tener la suerte, como tú acabas de decir, de tener un Porsche y correr con un Porsche. No todo el mundo puede tener un Porsche, lógicamente. Pero hay momentos donde a ver, yo normalmente siempre hago una buena carrera, o sea, siempre estoy ahí, ¿no? Sí, siempre suele estar tocando podio. Y bajo mis medios, o sea, en el momento que no usas goma, le doy el valor, digo yo, pues quedé cuarto, pero fui con gomas usadas y me ahorré 2.500 euros. O sea, si hubiera montado 4 gomas nuevas, me gasto 2.500 euros y soy tercero. Entonces digo, chapó por mí, ¿no? No me gasté dinero y hice eso, ¿no? Y bueno, como esa anécdota muchas y muchos amigos o conocidos, cuando quedas tercero, cuando quedas segundo, te mandan un mensaje de ya yo tal cual, chiquita máquina. Pero es que después voy cuarto, quinto o me quedo cuarto, quinto, no ni me feliz ni nada. No, y ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? La diferencia, de decir, joder, pero si sigo siendo una buena carrera, lo que pasa es que tú no sabes, o bueno, en el caso ellos sí lo saben porque son gente que me rodea alrededor mío, ¿no? Pero son cosas que me duelen un montón. Me duelen un montón ese tipo de anécdotas. Pero sí me molesta un montón el tema de lo que tú acabas de hablar. Es que te digo, se me está viniendo a la mente una frase que no sé si textualmente, seguramente voy a variar alguna palabra, que decía Nauset Brito aquí, que fue una de las primeras entrevistas que grabé en este estudio, hace el número 12, 13, por ahí, hace tiempo ya. Sí, yo la he visto. Y él literalmente decía, si tú tienes un Porsche, tienes que ganar. Y no hay más. Eso es lo que quiere la gente contigo. Claro. Y si tienes un Porsche, y no ganas, eres un matado. Claro. Y yo creo que eso es así, ¿no? Tú nos lo puedes explicar mejor que yo, seguramente. Sí, es lo que te decía antes, que todo va en base, pusimos el ejemplo de Enrique Cruz y el ejemplo de mío, por ejemplo, lógicamente creo que el tema es de qué persona hablamos, de gente entendida del mundo del motor o del que viene a echarse la cerveza y quedarse por la noche ahí y te oye el Porsche, mira tú con un Porsche, agüita, ¿me entiendes? La gente que entiende de motor, que eso es lo que también me llama mucho la atención, por eso te ponía de ejemplo hace un momento de que me manda un mensaje, hay gente que conoce el motor y dice, joder, pero si no quedé el quinto, no me ganó un Citroën AX ni me ganó un Evo. O sea, yo estoy detrás del montón de los buenos. O sea, ¿me entiendes? Y me llama mucho la atención eso, que me felicites cuando estoy un puntito ahí, cuando estoy un puntito por detrás me felicites. Pero no sabes que no usaste gomas nuevas, por ejemplo. Pues si lo hubiera usado, pero es que corrí con un Porsche y terminé la carrera, hice un buen puesto y encima no me gasté 2.400 euros un juego de goma, ¿me entiendes? Y yo te pregunto, ¿merece la pena para subir un puesto? No merece la pena. Es el dinero más mal gastado que puede haber en la vida. O sea, el tema de los neumáticos, pagas 2.400 euros y haces una prueba y después si la vendes te dan 300 euros por ella. No renta en absoluto, entonces. Eso, como digo yo, con los 2.500 euros haces una barbacoa en tu casa y la tienes para toda la vida. Sí. Y le sacas más provecho. Lo que pasa es que es verdad que cuando corres con un coche de nivel, lógicamente tampoco puedes ir con gomas en las vergas, ¿no? Tienes que ir. No, hombre, por supuesto. Además de que evidentemente es un peligro, es lo primero en lo que se va a fijar la gente. Mira, tanto dinero y no tiene para comprarse unas gomas. Y el tema es que el Porsche exige mucho eso, ¿sabes? Exige mucho tener gomas nuevas. Si no, pecas mucho en cada curva pero ya te digo, es el peor gasto que tiene el coche.
El gasto peor que tiene el coche, porque encima va incluso con gasolina 98, no va con gasolina buena como los Rally 2. No, y encima las gomas traseras de un Porsche no son pequeñas, precisamente. Ahí hay mucho, en concepto de material hay mucho, claro, y mucho implica mucho, muy caro. O sea que no son las gomas de un 127, como decías tú antes, precisamente. No, precisamente no son esas. Exactamente. Bueno, pues aquí tienen el punto de vista. Era algo que yo quería preguntar porque como ya escucharon en el bloque anterior, pues Berti es una persona que pues en redes pues pasa muy desapercibido. Ya antes escucharon su explicación y quería pues tener ese punto de vista sobre esto que acabamos de hablar, sobre si se sentía infravalorado, ¿no? Pero bueno, aquí lo tienen ya. Otra de las cosillas que a mí se me ocurrió preguntarte aquí es, claro, tú ya nos comentabas antes que has tenido un montón de coches, los sigues teniendo todavía, y todo eso en términos económicos es mucho dinero. Y encima Berti es dueño de un Porsche. Y la pregunta es, ¿cómo te mira la sociedad cuando alguien tiene tanto? Y un Porsche, y un Escort, y un Kadett, y un ZX. ¿Cómo socialmente crees que te mira la gente cuando tienes tanto en casa? No sé, por eso te decía el tema de publicar, porque como uno vive de cara al público, no sé, hay quien le puede hacer daño y hay quien no. Hay quien me conoce y ve cómo he logrado tener todo eso y te da el valor, ¿no? Y hay quien no te conoce y ve lo que tienes y dice, este está trapichando, está haciendo algo raro, ¿no? Entonces, por eso no soy muy amigo de publicar nada, ni presumir de cosas de ese tipo, ¿sabes? Sino, yo soy como tú me ves, una persona humilde, trabajadora. Me gusta cosechar las cosas, ¿sabes? Hacerlas para que cueste. Parece que cuando cuesta el trabajo le das más valor a las cosas, sí, ¿no? Y no sé, aprendí así y siempre todo lo he hecho igual. Y ya te digo, no tampoco es que me vuelva muy loco con el tema de la gente, ¿sabes? Mi satisfacción personal, mi cabeza está tranquila y hago las cosas como creo que son adecuadas. Que mi familia esté feliz, que mi familia esté contenta y ya te digo. Y también te digo, en redes, yo que estoy en redes, evidentemente, porque no me queda otra, porque es lo que ustedes ven aquí siempre, es un nido de mucho odio, mucha envidia, mucho desconocimiento, mucha ignorancia, así que tampoco te pierdes gran cosa, sinceramente. Para nada. Y si no tienes, porque no tienes, y si tienes, porque estás haciendo algo malo. Eso podría ser un buen resumen. Sí. Eso podría ser un buen resumen. También te digo que esto aquí lo hemos mencionado muchas veces. En España tenemos un serio problema con la envidia. Es algo genético que tenemos en este país. Y hoy en día más todavía. Y esa es una de las razones de lo que hablábamos antes, del automovilismo de antes al de ahora. Hoy en día existe mucha envidia en ese aspecto. Eso antes no existía de ahí. A ver, la envidia ha existido toda la vida, lógicamente, pero yo creo que antes existía menos todavía. Era más sano. Era más sano. Claro. Y el problema con la envidia, también te digo, es que yo no quiero tu coche. Quiero que tú no lo tengas. Claro. Para yo sentirme bien conmigo mismo porque estamos a la misma altura. Ya. Y es así de sencillo. Pero bueno, el término tú sabes cuál es, ¿no? ¿Perdón? El término sabes cuál es, ¿no? Pasa palabra. Ah, vale. Pero creo que nos entendemos. Sí. Hablamos en el mismo idioma, ¿viste? Creo que nos entendemos, sí. Sí, señor. Pues Berti, antes hablábamos de que si tú te sentías infravalorado, esto nos lo llevábamos a tu terreno personal, y ahora pues quiero que lo analicemos desde el punto de vista del público, porque hilándolo con todo esto que estamos hablando ahora, a la gente habla mucho, muchas veces sin saber, y aquí yo mismamente puedo ser un exponente de ello, no lo niego, por ignorancia, por desconocimiento, pues por lo que sea. Muchas veces hablamos sin saber. ¿Y tú qué crees que es lo que más infravalora al público de los pilotos? No sé, mira, ahora últimamente llevo un par de años, lógicamente, como estoy en otro nivel, ¿no? Estás más cerca del podio, o estás en el podio, o estás con el Porsche, ¿no? Es verdad que se ha creado como que me conocen más la gente, ¿no? Como salen más en los medios, entonces eres más conocido y esa atención la notas más, ¿no? Ayer mi sobrina me decía, tío, que tengo un niño en clase que me tiene loco porque cuando se enteró que tú eras mi tío, que corres con el Porsche, que me dejes una foto. Bueno, ayer lo hicimos, ¿no? Sí. Y después me pasa mucho también en las carreras, ¿no? Mucha gente me para, tú eres Berti, tal, no sé cómo, voy por ahí, ¿no? Eso, lógicamente, antes no me pasaba, ¿no? Antes me conocía así, como me conocía gente, pero no me conocía tanta gente como me conoce hoy en día. Claro, el foco mediático pues se ha dirigido más que antes. Sí. Es verdad que los medios que hay hoy en día no son los que habían antes, ¿no? Sí. Las redes y todo lo que hay, pues lógicamente ha aumentado muchísimo.
Pero muy bien, ¿no? La afición, la verdad que la afición que es buena y la que es mala. Pero muy bien, esa parte la llevo muy bien. Entonces, casi que lo más infravalorado entonces, por llegar a una conclusión, por cerrar la pregunta. A lo mejor no se te ocurre nada, es una respuesta válida también. Pues, doctor, no se me ocurre nada que infravalore el público. O sea, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué te refieres? No sé, cosas que tú creas que el público no tiene en cuenta que hacen los pilotos para estar donde están. ¿Sabes? No sé si me sigue. Sí, lo que hablabas antes, ¿no? De que decías de Nausset, ¿no? Como tiene un Porsche tiene que ganar, o como esas cosas. El aficionado que entiende de automovilismo debe de entender eso, ¿no? De que en qué situación estoy yo y en qué situación está Geray Lemme, Enrique Cruz, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el que no entiende automovilismo, si no vaya a echar el día, a echarse la chuleta y el vaso de vino, mira qué tal, porque eso ha pasado, ¿no? Vas bajando y te dicen algo, no ganaste, o yo qué sé, te cambian. Y yo diciendo, ya te gustaría estar subido aquí en el Porsche ahora. No, al final tienes que darle el valor ese, ¿no? Al final tienes que darte el valor que se merece para ti. Es decir, es lo que te dije antes, ¿sabes? ¿Cuántos pilotos no hay que ya no corren hace un montón de años? Y yo me acuerdo cuando corría con el CADE, pero ya eso pasó la historia ya. Y me corría cuando corría con el ZX, con el Ford. Pero ya eso pasó la historia. Pero todavía el día de hoy sigo corriendo y encima sigo corriendo con un Porsche, ¿sabes? Y eso es lo que se queda, con lo que se queda la gente a día de hoy. Eso es lo que se queda, seguir practicando lo que realmente te gusta, que eso tiene un valor incalculable. O sea, eso... No, y encima, vuelvo y repito, con un Porsche, que cuántos quisieran. Sí, por supuesto. Además, suscribo tus palabras antes. Lo de cuántos quisieran. No, lo que tú decías, ya quisieras tú estar sentado aquí dentro. Coño, yo también querría. No te jode. Pero sí, tiene sentido. Además, estoy seguro de que muchos comentarios de ese estilo salen de eso, de joder, ya quisiera yo estar ahí dentro y no estoy. Pues le voy a largar una aquí para quedarme a gusto, ¿no? Sí. Estoy completamente convencido de que viene todo por ahí. Nosotros como españoles funcionamos así que así nacimos y así seguiremos, ¿no? Así es un mal genético que tenemos que, está claro, que personalmente creo que si le prestas atención a eso te amarga. No vive. No merece y la uno pena. Que vive de cara al público no vive. Y menos en el caso de ustedes que son pues una punta de flecha que ahí están siempre arriba, pues donde todo el mundo mira, pues tienes que siempre intentar mantener una compostura. Así que así es. No eres un piloto que sea... El que acaba es el 97 en la clasificación, precisamente, que quizás pase más desapercibido que ustedes. O sea que hay que tener un... Lo que pasa es que el 97, con el tema de las redes sociales, lo que yo no hago, está todo el día colgando, cierra la puerta, le saca una foto, pone la antena derecha y le saca un vídeo. Y luego está colgando, lógicamente, que al final lo llegas a conocer porque lo ves todos los días en los medios, ¿no? Y eso es una manera de darte a conocer. No, si a mí no me parece mal esas cosas. O sea, cada uno es libre de hacer lo que cada uno quiera, ¿me entiendes? Es una manera de darte a conocer y que la gente sepa tu proyecto. Por supuesto. Bueno, no me parece tampoco mal planteamiento. Para eso están las redes sociales hoy en día, que antes no estaban. Claro. Y es una ventaja, en mi opinión. Ventaja, claro. Bueno, una ventaja y también tiene su... Bueno, tiene su ventaja y su desventaja. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Y por hablar de vida, Berti, una de las últimas cositas que queda por aquí por mencionar hoy es que tú que llevas tantos años en el motor, ¿qué te ha enseñado el automovilismo sobre la vida? No sobre el deporte, sino sobre la vida, el automovilismo. ¿Qué has aprendido? He aprendido muchas cosas, ¿no? He aprendido muchas cosas. Lógicamente, el trabajo que tengo hoy en día, mucho viene, ¿sabes? El estar involucrado en las carreras del coche a la hora de trabajar en la reparación de los coches te ayuda muchísimo, ¿no? Te conoce muchísima gente por ese tema, por el estar involucrado ahí. Y en cuanto a las partes personales, ¿sabes? Ya te digo, soy un loco de las carreras de coche, me encanta. ¿Sabes? Ahora mismo llevamos 2 meses sin correr y no veo la hora de subirme al coche. Hay veces que llegas y te calientes, no corro más, mira todo la verificación, aquello, no sé qué, esta gente que se piensa. Pero te gusta tanto este mundo que cuántas veces hemos dicho de plantearnos y de no hacer y que nos subieron esto y venga y paga esto y venga paga lo otro. Pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo, nos gusta tanto este mundo que al final lo das todo. Y si no lo haces, como te digo, midiendo las cosas, porque es una cosa muy importante, que es lo que yo en mi vida. Medir las cosas con mucha cabeza y saber hasta dónde puedes llegar. Primero tienes que tener la nevera de tu casa llena, tus empleados que hayan cobrado. Tú no puedes ir a correr debiéndole dinero a gente y tu casa, mi hijo no puede ir al colegio, no tiene comida, y yo en las carreras de coche. Que no quiero meterme con nadie porque no me interesa, pero yo creo que hay mucha gente así, ¿sabes? Entonces yo esa parte sí la he tenido muy clara siempre.
hay cosas que tienen mucha prioridad y después las carreras de coche, ¿no? Entonces después cuando vea la carrera ya puedo, ¿de qué manera puedo ir a la carrera? Yo creo que podríamos hacer un resumen de todo lo que nos acabas de decir, llevándonoslo a la pregunta que es que has aprendido, que es ser coherente. Sí, por supuesto que sí. Y aparte de coherente, hoy en día tener la cabeza más amueblada, lógicamente, a medida que vas cumpliendo años. Pero claro, todo eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Claro, la experiencia sí. de las carreras, del taller, de no sé qué. Uh-huh. Y ahora hacer las cosas de una manera que es lo que le aporto a mi hijo ahora, ¿no? Sí, yo de hecho hace poco voy a suscribir las palabras que escuché en un podcast y el invitado decía, si tú con 40 años no te arrepientes de lo que hacías con 20, es que sigues teniendo 20. Sí, claro, por supuesto, lógicamente. De gastarte dinero en tonterías y mira tú lo que hacía yo con esa edad, en fin. Me pasa a mí que soy más joven que tú, que imagínate. Pero el día tiene 24 horas y no hay tiempo para todo. Exactamente. Ojalá los días fueran más largos. Yo lo he hecho en falta personalmente para intentar aquí hacer todo lo que hay que hacer en el día. Quisiera, ¿no? Ya quisiéramos, pero no hay que Pero intentar. tranquilo que ya te cansará ya. ¿Sí, ya tú crees? Ya te cansará. Bueno, de momento no, así que esperemos que no. Esperemos que no. Aquí seguiremos en la brega, como suelo decir yo, es lo que toca. Bueno, Berti, antes de finalizar con la anécdota, que ya has contado miles, pero ahora tiene que ser la buena, pero eso después. Tú que eres un piloto que ha tenido todos estos privilegios, como tú decías, ¿no? He sido un privilegiado todo este tiempo con lo que he conseguido y tal. Pues, ¿tú qué mensaje le darías a alguien que pretenda estar a este nivel, de poder competir con un Porsche, de tener esta trayectoria tan dilatada? ¿Tú qué mensaje o aliento le darías a esa persona? Hombre, para llegar al nivel que yo he llegado, que no quiere decir que sea un nivel incalculable, porque lógicamente, hombre, un Porsche cuesta dinero, ¿no? No es un coche barato. Sí, pero comprarlo. Sé por dónde va. Pero no, yo he hecho las cosas como he querido, conveniente, con cabeza. He ido poco a poco, lo que te dije, vendí uno, compré otro, he ido poco a poco rescatando. Mis padres no me pudieron dar nada porque lógicamente eran trabajadores, no tenían dinero sino para darnos, no me pudieron dar mucho, me dieron estudios, me dieron comida, tenía ropa, pero me repitieron en el sentido del tema de las carreras. Y nada, ya te digo, lo más primordial es ser persona, tener la cabeza bien amueblada y tener tu vida bien amueblada, que es muy importante, porque no solo son las carreras de coche, sino lo que hay detrás, una casa o tener tu trabajo bien amueblado. Eso es muy importante. Es que llevándonoslo a ese terreno, ¿cuántos se han arruinado por estar en este mundillo? Muchísimo. Y eso puede formar parte de eso que tú dices, de no tener la cabeza bien amueblada. Claro, por supuesto, de comprar un coche sin dinero o meterte a comprar un Porsche, a lo mejor teniendo la mitad y la otra mitad pisar al banco. Que eso hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Yo eso no lo he hecho, yo he tenido la suerte. Bueno, la suerte no, porque a mí nadie me ha regalado nada. Yo he trabajado toda mi vida como mendigo. Ya te digo, llevo 34 años de autónomo y todo lo he hecho con mi trabajo, ¿sabes? Con coches, me iba a Alemania, compraba coches, autocaravana, el taller, siempre compro y venta, hago de todo en el taller. Entonces, todo lo que tengo lo he sacado de ahí, ¿me entiendes? Es que a mí personalmente, perdón que te interrumpa, a mí personalmente lo de sacarte un préstamo para pagarte un coche de carrera me parece un poco no muy arriesgado, ¿no? Porque ¿quién te dice a ti que no te pasa algo, el coche lo revientas en la primera carrera y ahora sí sigues pagando el coche? Ese es el riesgo. No, y después, a ver, yo no quiero meterme en la vida de nadie, porque lógicamente quien está de alquiler y compra un coche de carrera, no sé qué. No. O sea, yo creo que la pregunta que me hiciste, la cabeza bien amueblada. La cabeza bien amueblada y saber lo que te puedes permitir. Exacto. Ser coherente. Ser coherente. Que era lo que decíamos antes. Y sobre todo con tu bolsillo. Sí, por supuesto. No, eso sin lugar a dudas. Exactamente. Si tienes dinero para comprarte, a lo mejor, para llegar humildemente a un vehículo inferior, no pretendas comprarte un Ferrari para empezar a correr el minuto 1. Es lo que creo que podemos llegar a... Así mismo es. Es lo que hay. Bien. Berti, antes de finalizar, la anécdota. Ahora viene el momento que te veo pensando, eso quiere decir que estás ahí a ver qué digo. No sé. Será por anécdota. Tengo montones, pero ahora mismo no se me viene ninguna a la mente. Tú, la más salvaje, la más divertida, la más surrealista, no sé, hay que finalizar siempre en Frenos al Rojo con una anécdota y eso es obligatorio. Si no, no publico esto, así que vete pensando. La anécdota te contaba antes, la del tramo enlace. No, te está costando, ¿eh? Sí, pues no tenía nada en mente ¿Puede ser esta la primera entrevista de Frenos al Rojo que se termine sin anécdota final? Pues va a ser la primera.
Yo, pues así de tajante, ¿eh? Bueno, te lo paso porque ya nos ha contado varias durante la entrevista, así que bueno, por una vez tampoco pasa nada, no voy a presionar porque si no, aquí no salimos hoy. Pero bueno, Berti, yo creo que hemos echado aquí un rato interesante, pese a que no haya anécdota, te lo guardo. Este rencor va a estar aquí de por vida, que lo sepas. Pero bueno, yo creo que hemos echado aquí un rato interesante. Le has dado a conocer a la gente seguramente aspectos que no habías hablado antes. ¿Y qué tal? Yo creo que bien, ¿no? Aquí. Sí, ya te digo, agradecerte que me hayas invitado. Perdóname por no haber venido cuando me lo dijiste, lógicamente. ¿Sabes? No, estamos metidos un montón de cosas y nada, y nos seguiremos viendo las carreras. Eso espero, que nos sigamos viendo en muchas carreras. Y nada, que Dios nos dé salud y trabajo. Y si cae una lotería también. Hombre, no vendría nada mal. No vendría nada mal. Pues damas y caballeros, antes de despedir ya oficialmente a Berti en el día de hoy, repito, encantado de que haya querido compartir este ratito aquí conmigo y con todos ustedes también. Pues esto ha sido la entrega número 27 de Caras Conocidas, y antes de finalizar, obligatorio también en Frenos al Rojo, pues volver a mencionar a la gente que colabora con el canal, que han sido todas estas entidades que ustedes han visto aquí en el día de hoy, que son, vuelvo y repito, Salón Ibamia, Antacoronte, el Taller de Moy, el Taller de Mecánica Cris Motor 21 en Lanzarote, Recuperaciones Fumero y Poliespejo. Muchas gracias, chicos, de nuevo, como siempre, por la colaboración. Y lo mismo de siempre, si hay alguna entidad que por aquí me esté viendo que quiera echar un granito de arena, pues adelante. También como particulares, recuerden que tienen el merchandising, si quieren tener pues los colores del canal y pues aportar un granito de arena también a Frenos al Rojo, pues tienen las gorras, las chaquetas, las sudaderas y las camisetas. De momento eso es lo que hay por aquí, así que si desean adquirir alguna cosilla de estas, pues me escriben, o si me ven por ahí, me paran sin ningún tipo de compromiso y ya está, no tiene más. Pues damas y caballeros, esto ha sido la entrega número 27. Berti, a ti, Choca por aquí, muchísimas gracias por haber venido, espero que hayas echado un rato interesante, yo creo que sí, ¿no? Muy contento, la verdad que sí. La verdad que hemos pasado un ratito, hemos hablado de lo que nos gusta, que es el mundo del motor, y aquí estamos. Y la siguiente entrevista, acuérdate lo del micrófono. Ah, joder. Es que nada, que es lo que te decía, que muy contento de estar aquí contigo porque estamos hablando de lo que realmente nos gusta, que es el mundo del motor, y nada, nos seguiremos viendo las carreras, como siempre, y gracias. Nada, hombre, a ustedes por venir, y a tanto a ti como a tu hijo que ha estado por aquí de público, César. Eres un crack, tío. Te veremos en unos añitos seguramente, así que ya sabes el camino a seguir. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por estar aquí pendientes al canal. Esto ha sido la entrega número 27 de Caras Conocidas con Berti Díaz. Un saludo de Frenos al Rojo y nos vemos en la piedra. ¿Y ahora qué? ¿Listo? ¿Se acabó? Es que la primera entrevista que me cago en la leche, Berti. Esto no se puede permitir, ¿eh? Esto no se puede permitir. Ah, ¿te dio frío? ¿Te dio frío? Claro, yo te vi motivado ahí.